En Romanos capítulo 6, versículo 3, leemos, ¿o no sabéis? Recuerda que estamos en un gran paréntesis, siguiendo un hilo conductor que he creído detectar en las cartas que el apóstol Pablo escribe a las congregaciones para edificarlas. Él los insta a saber. Por eso frecuentemente encontramos ese ¿o no sabéis? En otras ocasiones es ¿o ignoráis? A veces es afirmativo y dice ¿sabemos qué? O sé. Y ahora estamos por iniciar este hilo conductor en este paréntesis en Filipenses. Allí en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, dice Pablo, esto pido en oración. ¿Qué ora el apóstol? Veamos. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La oración del apóstol es que los hermanos de Filipo conocieran y se adentraran en la ciencia del conocimiento de Dios. ¿Y había un para qué? Para que aprobéis lo mejor. Es que sólo así uno puede desechar o aceptar las enseñanzas, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El saber nos prepara para ese día, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo pide a Dios que los de Filipos pudiesen entonces agradar a Dios en aquel día, de acuerdo con lo que habían aprendido acerca de lo que Dios requería de ellos. En el mismo capítulo 1, del versículo 12 al 14 y luego del 23 al 26 dice, quiero que sepáis, mire qué interesante, le interesaba a Pablo informarlos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, recuerda que estaba encarcelado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso era lo que le interesaba al apóstol Pablo, la expansión de la enseñanza del mismo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, oiga esto, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y más adelante dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con el Señor y estar con Cristo para verlo cara a cara, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, es decir, vivo en su cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Y uno dirá, ¿pero por qué? Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero no era para salir a pasear con ellos o a jugar con ellos. No, era para afianzarlos aún más en el conocimiento de Dios. En el capítulo 2, del 19 al 22 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber. Pablo necesitaba saber y conocer de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Uy! Eso es muy duro. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tenga mucho cuidado. Pablo esperaba enviar a Timoteo
para saber del estado de los filipenses en cuanto a la perseverancia en el Evangelio. Y estaba enviando a Timoteo porque era un discípulo que se interesaba en el Evangelio de Dios y que había servido en el Evangelio de Dios. En ese saber es que debemos nosotros empezar a mirar que Dios quiere que nos interesemos. Claro, porque si no podemos perder el norte. Usted y yo necesitamos entender que Pablo quiere que los de Filipos sepan todo, absolutamente todo, pero del Evangelio. Es más, por eso se ha quedado. Él anhelaba morir y partir. Eso es lo que nos está diciendo en este versículo. Es fuerte una persona que no tenga, ¿cómo te dijera yo?, la mente puesta en las cosas de Dios. No, la muerte, pues sale corriendo. ¿Qué se va a querer ir a ver el rostro de quién si no sabe a quién va a ver? Entonces, en ese orden de ideas, usted y yo necesitamos entender qué es lo que Pablo quiere que sepamos. En el capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de, miren ustedes, yo quisiera deshacerme en entendimiento para que me capte, por favor. Pablo es la antítesis del joven rico del Nuevo Testamento cuando se encuentra con el Señor Jesús. Aquel no quería perder nada, Pablo ya lo había perdido todo. Pero es que no era un perder por perder, era un perder por ganar. Él buscaba la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ya los púlpitos no enseñan esto, mis amigos. Tienen un Dios repartidor de regalos y de premios, pero no el conocimiento de Cristo. Dice él, a fin de conocerle, a fin de conocer el poder de la resurrección. Pero no me puedo quedar ahí, solo es un barrido. En Filipenses 4, del versículo 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante saber esto. Hoy tenemos creyentes que se desesperan porque le falta azúcar para el café, por cosas como las que usted y yo solemos encontrar, personas desesperadas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, es que no he podido. Pero por favor, no entienden que todo lo que te falte debe ser conocido mediante una petición delante de Dios en oración. Y entonces te llegará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves? Entendimiento tiene que ver con conocimiento. Y vuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Todo tiene que ver con aprender, con entender. Voy rápido. El mismo Filipenses 4, del 8 al 9, nos muestra un pasaje extraordinario. Pablo les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y agrega: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero para eso hay que renovar el entendimiento. Para eso hay que aprender la palabra. Porque entonces, ¿dónde más voy a encontrar todo lo verdadero? ¿En la televisión? Nunca. Todo lo honesto. ¿En una película? Jamás. Todo lo justo. ¿En una radionovela? Nunca. Todo lo puro. ¿Mirando qué? ¿Dónde va a encontrar uno eso? Tiene que ser en la palabra. Y así. En Filipenses 4, del 12 al 13,
Pablo dice, sé. ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué le estaba enseñando a los filipenses? Vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Una persona que no valore la enseñanza del Señor cuando quiere enseñarle a vivir en humildad y a vivir en abundancia, no podrá tener el gozo que se necesita para pasar por tiempos largos de prueba y de ausencia y privaciones. Pablo dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso encontramos personas que se desbocan en la abundancia y se pierden despilfarrando lo que Dios les ha dado. O se ponen a lloriquear en la escasez en vez de entender que están siendo enseñados por Dios en eso de o tener hambre o padecer necesidad. Pero por favor, entonces no entendemos en qué escuela nos hemos matriculado. ¿Por qué? Porque no sabemos. Tengo que continuar. Pasemos ahora a lo que dice en el capítulo 4, versículo 15 al 16. Esto es importante. Todo aquí es importante. ¿Qué paréntesis tan importante? Pablo le dice a los de Filipos, y sabéis, él estaba volviendo a lo enseñado, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, o sea, de la enseñanza del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Estamos viendo en los de Filipos excelentes mayordomos de los recursos del reino. Pasemos ahora a Colosenses, en esto de saber, y aquí sí que hay abundancia. Usted me va a disculpar si tiene afán. En unas semanas estaremos entonces volviendo a nuestro texto inicial de Romanos capítulo 6, versículo 3. Pero aquí nos dimos a un paréntesis. John, ¿por qué es que estamos haciendo esto? Porque creí descubrir un hilo conductor en las cartas del apóstol cuando él dice, a veces en pregunta, ¿o no sabéis? Otras veces dice, ¿o ignoráis? A veces afirma, ¿sabéis? ¿Sé? ¿O sabemos? Y entonces estamos mirando en sus cartas este hilo conductor, porque lo importante acá es saber. En Colosenses capítulo 1, del 3 en adelante dice, miren por lo que oraba Pablo, es que el Espíritu Santo usa el método de la repetición. Lo que se nos dice en una carta lo refrenda en otra. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, Pablo solo enseñaba el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Ves ahí el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza del Evangelio? Del cual dice Pablo de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, desde el principio, esto es un proceso de aprendizaje y de enseñanza para poder saber. Y tiene que ser a través de ministros como Epafras, como Timoteo, como el mismo Pablo, y como muchos que él recomienda, porque hoy sí, como en aquella época, hay muchos predicadores de cuanta cosa. Usted se puede encontrar gente que enseña cualquier clase de cosa y de doctrina. Lo importante es que usted y yo entendamos que Pablo quiere que seamos bien enseñados, bien instruidos, y por lo tanto el aprendizaje debe ser el correcto. En el mismo capítulo 1 del 9 al 10 dice,
por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Amigos, amigas, vea, créanme, no es cantaleta. Usted le está hablando a alguien del Señor, ore por esa persona. ¿Y qué es lo que tengo que orar? Miren lo que hacía Pablo con las personas que edificaba. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que uno necesita. Que lo hagan crecer en el conocimiento de Dios. No es de cursillos, cursitos y cursitis. No, es en el conocimiento de Dios, y eso solo se halla en la palabra. Por eso me di a este gran paréntesis, porque no podemos seguir viviendo de prédica. Necesitamos vivir del conocimiento propio que nos da la lectura juiciosa de la palabra. Dice también Pablo en el mismo capítulo 1, versículo 21 al 23. Mire qué importante esto. ¿Saben? Se me acaba de quitar el afán en este paréntesis. Observe esto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, mire donde era uno enemigo de Dios. Está preparado para escuchar, está preparada mi amiga para escuchar lo que viene. Usted quiere saber dónde éramos enemigos de Dios, usted y yo. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, todos los procesos de aprendizaje que brinda el mundo nos hacen enemigos de Dios. ¿Y cómo se manifestaba eso? Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Ves ahí el proceso de aprendizaje? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo sabía muy bien qué clase de ministro era y qué clase de evangelio predicaba y qué clase de enseñanza entregaba. En el mismo Colosenses, en el capítulo 1, del 25 al 29 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Permítame reemplazar ahí, para que enseñe cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer. Miren qué importante. Pablo quiso enseñar a los de Colosas que Dios fue el que quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del ministerio que le había entregado entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, o sea, el mismo Dios en uno, a quien anunciamos, o sea, enseñamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Hay una sabiduría que viene de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amigo, amiga, cuando Dios nos permite enseñar, la potencia de Dios está saliendo a través de la enseñanza. Luego pasa Pablo al capítulo 2 de Colosenses y del versículo 1 al 3 nos dice, porque quiero que sepáis, ¿ves? Ahí vuelve a aparecer, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué lucha? ¿De qué está hablando Pablo? Es que la predicación correcta del Evangelio de Jesucristo genera resistencia. Genera resistencia espiritual, genera resistencia humana, genera resistencia en todos los ámbitos. Pero Pablo, ¿para qué seguía luchando? Miren, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, aquí viene, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. O sea, hay una riqueza que va más allá del vil metal. Es una riqueza que se llama riqueza de pleno entendimiento. Necesitamos entender plenamente.
no nos sirve solamente comenzar y permanecer estáticos. Hay que alcanzar esa riqueza. ¿Y por qué Pablo insiste en esto de que conozcamos? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué quieren las tinieblas? ¿Qué quiere el sistema del mundo? Que usted y yo jamás sepamos qué es lo que está escondido en Cristo Jesús. ¿A qué sabiduría y a qué conocimiento se refiere el apóstol acá? Mientras el sistema del mundo tenga por ahí creyentes que no saben nada de Cristo, la ganancia para el reino es ninguna. Lo que quiere evitar es que haya gente que sí conozca. En Colosenses 2:4 nos dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso me lleva a pensar que hay engañadores distrayendo a la gente del reino de Dios y su justicia para que no conozcan, y lo hacen con palabras persuasivas para engañar a la gente. Entonces, qué indefenso es aquel creyente que por no renovar el entendimiento no conoce. Entonces está sujeto a todo engaño, a toda artimaña. Créanme, hay gente dedicada a engañar espiritualmente a otros, pero ¿cómo voy a saberlo si no sé lo que es lo verdadero? En el mismo capítulo 2 del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo puedo yo andar en Cristo Jesús? Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Ahí hay un proceso de enseñanza. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vuelvo al punto, el proceso de enseñanza. En el versículo 8 del capítulo 2 dice, mire, que nadie os engañe por medio de filosofías, son procesos de pensamiento, huecas sutilezas, se refiere a enseñanzas que no tienen nada por dentro, pero entretienen, según las tradiciones de hombres, porque es sabiduría humana, conforme a los rudimentos del mundo, porque es sabiduría terrenal, y no según Cristo, que es la verdadera sabiduría. En el versículo 18 del mismo capítulo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Usted alguna vez se ha golpeado una pierna, un brazo? ¿O se ha hecho un chichón? Bien, esa hinchazón no forma parte del cuerpo, pero está ahí por el golpe que se dio. ¿Sabía usted que hay gente con la mente hinchada? Porque han sido golpeados por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Pablo lo expresa acá, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sigo. En el mismo capítulo 2, del versículo 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entiéndese ahí enseñanzas del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, entiéndase enseñanzas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ves? ¿Cómo puedo yo defenderme de ser llevado y arrastrado por doctrinas que me están diciendo, no toque, no haga, no coma, no mire, no se ponga, bájele a eso, súbele a eso, no use tal cosa? Y en cierta forma uno se pone a ver y dice, uy, ¿será que sí es por ahí? Pero ese no es el problema. El problema que Pablo me enseña
es que esa afectación de esa sabiduría que produce esa enseñanza humana, aparentemente humilde y que efectivamente tratan el cuerpo duramente, Pablo concluye que nada de eso tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Conocer es la clave. En el capítulo 3, Pablo dice en el versículo 16, usted me va a decir, ya vas a llegar yo otra vez a lo mismo. Sí, voy a insistirte nuevamente que la lectura juiciosa de la palabra personal es insustituible. Mire, usted puede escuchar muchas prédicas, pero a Dios no llega un cristiano que se alimente solo de prédicas. Puede hacer muchos devocionales, pero a Dios no le llega un cristiano que haga muchos devocionales. Puede ir mucho a la iglesia, pero a Dios no le llega el que vaya mucho a la iglesia. ¿Sabe qué le llega a Dios? El que lea juiciosamente la palabra y la palabra halle morada en él. ¿Usted cree que lo mío es un capricho? No. Lea Colosenses 3:16, mire lo que dice. La palabra de Cristo more. John, es que yo me leo un versículo cada 3 meses y mora en mí. Yo me sé Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me sé Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Me sé algunas cosas de un salmo por allá, que dice que Dios me va a proteger. Así me sé, escuche, eso sí es morar la palabra, pero de manera, mejor dicho, lo que usted tiene es anorexia espiritual. Porque este versículo, grábeselo, ya que usted se graba versículos, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, de la palabra que mora abundantemente, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero qué oportunidad me ha dado la Escritura. John, es que a mí me gustan las canciones que me gustan a mí. ¿Por qué no cantan las canciones que a mí me llenan? Sí, esa que dice, satúrame, bendíceme, protégeme, guárdame, ensálzame, prospérame, hazme famoso, esas. Pues resulta que no. Resulta que la alabanza y la adoración debe ir basada en la misma palabra de Dios. Pablo le está diciendo a los de Colosas que canten, sí, que canten con gracia, sí, en vuestros corazones, o sea, en vuestras mentes. Aquí no piensen en el cardio, en vuestras mentes. Y que le canten ¿a quién? Al Señor, las alabanzas son para el Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales que solo pueden provenir de la palabra. Por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por favor, aprecie lo que es la verdadera alabanza de adoración, la que proviene de la palabra. No me puedo quedar ahí. Cuando volvamos a Colosenses, cuadramos el resto. En el capítulo 3, versículo 23 al 24, dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo puedo saber yo, si le estoy sirviendo a Cristo, si no sé lo que la palabra de Cristo dice? Las personas que han sido bendecidas con empresas y tienen muchos empleados, ¿cómo pueden ser justos si no saben lo que la Escritura dice? El 4:1 de Colosenses dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, con mayúscula, en los cielos. ¿Cómo puedo yo, si estoy en el curubito, que no se me suman los humos a la cabeza,
evitar eso si no sé que yo tengo un amo y que ese amo es Dios y que por lo tanto debo tratar bien a las personas que empleo? En Colosenses 4, del 3 al 4 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo a los de Colosas no les escribe para que oren por él para que salga de prisión. Pablo a los de Colosas les escribe para que el Señor le siga abriendo puertas para predicar su palabra, para que el Señor le permita dar a conocer el misterio de Cristo. Y dice, para que lo manifieste como debo hablar. Era un hombre que no pedía cosas temporales, estaba completamente enrutado a la vida eterna. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mi diálogo constante y diario no debe ser enseñándole caprichos a la gente, porque créame, un ser humano es caprichoso hasta la médula. ¿Qué le estoy enseñando a la gente? ¿Qué hablo yo con la gente? ¿Qué le transmito a la gente? Pablo dice que mi palabra sea sazonada con sal. ¿Dónde encuentro la sal? En la palabra de Dios. En Colosenses 4, también del 7 al 9 dice: todo lo que se refiere a mí os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Mire, Pablo, hasta para mandar una razón, enviaba gente del reino. Porque este Onésimo y este Tíquico iban a informarle a ellos todo lo que estaba ocurriendo con Pablo, sin subirle o bajarle. Y después de regreso le iban a enseñar a Pablo lo que estaba ocurriendo con los de Colosas. Saber es importante. Saber es importante. Y quiero finalizar hoy con este barrido de Colosenses en cuanto al saber o no saber. Miren qué tan importante es saber. En el 4:16 de Colosenses, Pablo dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Dicen los que saben que la de la Odisea, esta cartica, se nos perdió, no se conservó. Pero Pablo quería que lo que se predicaba en Colosas lo supieran en la Odisea, y lo que se predicaba en la Odisea se supiera en Colosas. Como bien hacemos nosotros, de decirle a la gente que, por favor, lea, por lo menos a nosotros los tesorenses, es recomendable que leamos lo que le dijeron a los romanos, lo que dijeron a los de Corinto, lo que le dijeron a los de Galacia, lo que les dijeron a los de Tesalónica, lo que les dijeron a los de Éfeso, que es la carta 1 y 2 a Timoteo, lo que le dijeron a Filemón, lo que le dijeron a Tito, que estaba en Creta, y un sinnúmero de cartas que están en el Nuevo Testamento, que es necesario. Mejor dicho, permítame parafrasear este versículo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea por todos los creyentes, y que todo el Antiguo y el Nuevo Testamento también sea leído por los creyentes. John, ¿por qué es que estamos acá? Vuelvo y se lo digo, y vamos a estar otro ratico. Es que descubrimos, o creo haber descubierto, con usted un hilo conductor delgaditico que une todas las cartas del apóstol a través de una expresión que Pablo manifiesta así, a veces en pregunta: ¿o no sabéis? A veces dice: ¿o ignoráis? Pero a veces afirma: sabemos, sé. Entonces lo que Pablo quiere
el Espíritu Santo a través del apóstol, es que nosotros sepamos. Ya no podemos seguir leyendo la Biblia como simples espectadores. El Espíritu Santo quiere que la leamos como receptores y contenedores de la palabra para poder enseñar también a otros, porque ¿cómo vamos a enseñar lo que no sabemos? ¿Y cómo vamos a saber si no leemos? ¿Y cómo vamos a leer si no tenemos la costumbre de hacerlo en la palabra de Dios? Sí, te estoy señalando a ti que discipulas a la gente a través de versículos, pero no por cartas completas. Que discipulas a la gente a través de devocionales, y los devocionales son libros que hablan de la palabra de Dios, pero no directamente de la palabra de Dios. Que discipulas a la gente a través de prédicas, y la gente que vive solo de prédicas está anoréxica espiritualmente. Y así sucesivamente, hasta llegar a 1000. Y le daré duro a esto, vez tras vez tras vez, porque es necesario que la palabra de Cristo more abundantemente en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.